Hoy vamos a aprender sobre el propósito de la iglesia. Así que en Somos Iglesia estamos definiendo lo que no es la iglesia y lo que sí es la iglesia. Y dijimos que la iglesia no es un edificio de ladrillos y cemento. Aunque adoramos en él, nos reunimos en él, pero eso no es la iglesia. La iglesia no es una organización, no es un club, no es una fundación, no es un programa, no es una estrategia. Esas pueden ser herramientas que nos dan oportunidad de unirnos como cuerpo y poder ayudar o servir a las demás personas. Así que estamos hablando de lo que no es la iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? La iglesia en principio es un organismo vivo que tiene o contiene la vida de Cristo. Y tenemos que participar de la vida de Cristo mediante la fe para poder ser parte de la iglesia. La iglesia es un edificio de vidas transformadas. Y la transformación en las vidas que forman la iglesia es por la revelación de quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. La iglesia son creyentes llenos del Espíritu Santo, equipados, o más bien son ellos el templo donde reside, donde habita el Espíritu Santo. La iglesia también es el pueblo de Dios habilitado por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Y finalmente, la iglesia son personas ardientes por Dios que evangelizan a otros, pero también apasionan a otras personas con su amor por Dios. Hablando del propósito de la iglesia, cuando pensamos en la palabra propósito, ella nos habla de la razón de la existencia de la iglesia. Así que cuando descubrimos el propósito de la iglesia, nosotros podemos descubrir cuál es la razón por la que existe la iglesia. Entender el propósito de la iglesia nos ayuda a definir bien nuestro rol en el mundo. Muchas congregaciones locales no saben o no tienen claro cuál es su rol dentro del mundo. Pero también entender el propósito de la iglesia nos ayuda a reconocer si nos estamos desviando del plan original de Dios para la iglesia. Así que nos hacemos la pregunta: ¿cuál es el propósito de la iglesia? Y sin ir con tantas cosas ahí, vamos a ir directo a esto. La Biblia declara a través de diferentes porciones de ella, de diferentes maneras, la Biblia declara que el propósito de la iglesia, escuche, es la gloria de Dios. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia existe para darle gloria a Dios. Ahora, algunos de ustedes dirían: pastor, pero yo entendí que el propósito de la iglesia era ganar el mundo y ser luz del mundo. Y aunque hay verdad en eso, pero a veces como que hemos tergiversado ese propósito. El propósito de la iglesia es precisamente darle gloria a Dios. Y a veces hemos quitado ese propósito y lo hemos enfocado en el hombre. Todo se relaciona al hombre, al ser humano, pero no se trata del ser humano. El propósito de la iglesia es, repito, la gloria de Dios. Y eso que le da gloria a Dios, hermanos, tiene metas que vamos a ver, al menos 3 metas que vamos a encontrar un poco más adelante. Acompáñenme por favor a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Efesios capítulo 1, versos 3 hasta el verso 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Noten que la iglesia, aunque hemos dicho que nació en el Pentecostés, en el día de Pentecostés, pero la iglesia nació en el corazón de Dios. Antes de la fundación del mundo ya Dios tenía diseñada la iglesia. Es lo que Pablo nos dice aquí. Verso 5: en amor, habiéndonos
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza, y subrayen eso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o las garantías de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, y de nuevo para alabanza de su gloria. Hermanos, encontramos en este texto que acabamos de leer, al menos en 3 ocasiones se menciona, en verso 6, verso 12 y verso 14, que somos salvos, hemos sido salvados para alabanza de su gloria. Ay, yo pensé que había sido salvado para no ir al infierno. Ay, yo pensé que había sido salvado para ir a las calles de oro en la Jerusalén celestial. No, hemos sido salvos para la gloria de Dios, para darle gloria a Dios. Las otras cosas, ir al cielo, recibir la herencia como hijo de Dios, esos son beneficios, diríamos, son resultados del propósito por el cual hemos sido parte de la iglesia. Pero también en este mismo pasaje, en 3 ocasiones se enfatiza que Dios nos escogió según su voluntad. Si ustedes notan, el verso 5, el verso 9 y el verso 11 declara que cuando Dios se propuso formar a la iglesia, lo hizo con el propósito de que su nombre fuera glorificado. Así que el propósito de la iglesia es darle gloria a Dios. La palabra gloria en el hebreo es la palabra kabod, y esa palabra kabod viene de una raíz que significa pesado, algo que no es ligero o sencillo. También se puede entender como algo que no es común, sino que es algo santo. Así que gloria aquí tiene que ver con esto, que no es algo ligero, no es algo sencillo de tomar, no es algo que lo tomamos a la ligera, es algo que definitivamente le trae honor a Dios. En el griego la palabra gloria es la palabra doxa, y esa palabra doxa significa opinión. Así que escuche esto: cuando nosotros hacemos o hablamos como hijos de Dios, debemos hacerlo de una manera que cambie y ensanche la opinión de las demás personas acerca de nuestro Dios. Usted sabe que la gente tiene una idea, un concepto acerca de Dios, ¿no es cierto? Muchas personas tienen un concepto acerca de Dios, pero cuando conocen a un miembro de la iglesia, y cuando digo un miembro de la iglesia no me estoy refiriendo a la iglesia local Mundo de Fe, sino al cuerpo de Cristo, al cuerpo de creyentes. Cuando alguien que no tiene una relación con Dios y tiene un concepto equivocado, tiene un concepto bajo o tiene un concepto pobre o distorsionado acerca de Dios, cuando conoce a un hijo de Dios, cuando conoce a un miembro de la iglesia, la gente tiene que cambiar su opinión, tiene que ensanchar su opinión acerca de quién es Dios, por la manera en la que nosotros hablamos y por la manera en la que nosotros actuamos. En otros pasajes de la Biblia, esa palabra gloria también significa honor, significa excelencia y reputación. Gloria también es usada como la luz
o brillantez que rodea a Dios, ese resplandor que rodea a Dios. ¿Se acuerda? Y no porque estuvo ahí, sino porque lo ha leído en la Biblia. Cuando Pablo va a Damasco, cae al piso y unos dicen Pablo cayó del caballo, y si leen bien el texto no dice que se cayó del caballo, solo dice que cayó al piso. Pero bien, ese es otro asunto. Pero lo que Pablo ve es un resplandor más intenso que la luz del sol de mediodía. Así que gloria también tiene que ver con la luz y la brillantez que rodea a Dios. Cuando Dios entonces se deja ver, cuando Dios manifiesta su gloria, Él incluye todo lo que Él es. Incluye su poder, su gracia, su amor, su misericordia, su omnisciencia, su omnipotencia, su sabiduría, su eternidad, su santidad, su justicia, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, nuestra salvación no le agrega nada a Dios. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, nuestra salvación no le agrega nada a Dios. Dios no está más completo cuando nosotros somos salvos. Dios no se siente más satisfecho cuando nosotros somos salvos, porque Dios se satisface a sí mismo. Él está satisfecho en sí mismo. He oído algunos consiervos predicando y diciendo: venga Cristo, porque Dios se siente solo. Hermano, Dios no siente soledad. Dios es soberano, Dios es absoluto, Dios es infinito. Dios no siente soledad, Dios no se siente insatisfecho. Dios no está, ¿cómo quiero salvar a este hombre, a esta mujer? Lo quiero salvar. Cuando ya sean salvos yo me voy a sentir con... No, cuando nosotros somos salvos por la fe, Dios no gana así, por decirlo, algo que le provoca satisfacción o se siente más Dios. No, Dios es Dios en sí mismo. Él proclama su gracia y eso lo glorifica. Eso le da honor a Él. Eso trae excelencia a su nombre y pone de manifiesto quién es Él. Así que cuando usted y yo somos salvos, lo que ocurre no es que Dios se siente mejor, sino que Dios recibe más gloria. Él es glorificado cuando nosotros somos salvos. Noten lo que Juan dice de las palabras de Jesús en el capítulo 12, versículo 27 y verso 28. Esos dos versículos nos revelan que Cristo murió. Escuchen esto: Cristo murió movido por la pasión de glorificar a su Padre. Y alguien diría: yo pensé que Cristo murió porque me amaba. Sí, Él nos ama. Pero lo que movió a Jesús ir a la cruz fue glorificar a su Padre. Note lo que dice Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y dice Jesús: mas para esto he llegado a esta hora. Y vean el verso 28. Padre, glorifica, ¿qué cosa? Tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Así que tanto el deseo de Jesús era glorificar a su Padre, como el deseo del Padre es glorificar a su Hijo. Hermanos, estamos viendo entonces que el propósito de la iglesia es que Dios reciba la gloria. En lo que hacemos, en lo que hablamos, cómo vivimos, tiene que traer gloria al nombre de Dios. Le tiene que cambiar la opinión que la gente tiene acerca de Dios cuando se relaciona con uno de nosotros como hijos de Dios. Así que en ese mismo orden, Cristo envía a su iglesia para glorificar al Padre. La pasión por la gloria de Dios debe también permanecer en la iglesia. Si lo que hace la iglesia de manera individual, es decir, cada uno de nosotros, o de manera congregacional cuando estamos reunidos o nos ponemos en acuerdo para alcanzar un objetivo o un propósito, si lo que hacemos no le trae gloria a Dios, entonces la motivación, hermanos, está equivocada y estamos construyendo sobre arena movediza. Así que de manera individual, usted como la iglesia, porque la iglesia no es el edificio, son personas llenas del Espíritu, se han arrepentido, han nacido de nuevo, se han bautizado,
en aguas, sirven, testifican, etcétera. Todos nosotros, de manera individual y de manera corporativa o congregacional, lo que hacemos le debe dar gloria al Señor. Si no es así, tenemos una motivación equivocada. No estamos dando en el blanco y estamos edificando sobre arena movediza. Si es para la gloria de Dios, la imagen de Dios tiene que ser engrandecida en los demás. La imagen de Dios tiene que ser engrandecida en los demás. Y el crédito tiene que ser atribuido exclusivamente a Él y a ningún otro. En mis primeros años de ministerio y en mis primeros pasos de la vida del Espíritu, de caminar en esto del mover del Espíritu, me tocó orar por una mujer que tenía un tumor en el cerebro. Y para la gloria de Dios, el Señor la sanó. Y esta mujer viene a la iglesia donde servíamos y da el testimonio. Y ahí está toda la congregación reunida. Y la hermana dice: hermanos, que pues da el testimonio, hermanos, que cuando el pastor me puso la mano, yo sentí esto y acá y ahí. Y su servidor, comenzó a sentir que no solo la panza se me inflaba, sino yo todo así. Y esa hermana dando testimonio: el Señor usó al pastor, el Señor me sanó, etcétera, etcétera. Y entonces ella termina de dar el testimonio y va a sentarse y la congregación está aplaudiendo. Y así, pero mire, hermano, así yo sentí el impulso de llamarla y volver a orar por ella. Pero el Espíritu Santo, hermano, es tan celoso de la gloria de Dios que en cuestión de milésimas de segundo, esa voz que yo empezaba a conocer, la voz del Espíritu, me dice: no lo haga. Si lo haces, te avergüenzo. Y me dio miedo y dejé que la hermana se sentara. Los que servimos en la obra de Dios tenemos que saber que la gloria es de Dios. Lo que hacemos es para la gloria de Dios. Oramos por alguien y el Señor lo sanó, gloria a Dios. No, pues que es que yo soy sometido a Dios y Dios me usa. No, bajémonos de ese caballo. No es que yo soy más consagrado que otros. No es que yo sí tengo fe, es que Dios me ha dado esos dones. Bajémonos de esa montaña, de ese caballo en el que vamos cabalgando, y reconozcamos que nuestro propósito como iglesia, de manera individual y de manera corporativa, es darle gloria a Dios. En lo que hacemos, en lo que decimos, cómo vivimos, cómo nos conectamos con otras personas, nuestros negocios. Y se desmayó. En todas las cosas que hacemos, hermanos, tiene que ser para la gloria de Dios. Él tiene que recibir el crédito de manera exclusiva y nadie más. Así que el propósito de la iglesia es la gloria de Dios. Diga conmigo: el propósito de la iglesia es la gloria de Dios. Ahora, veamos que eso que le da gloria a Dios tiene las siguientes metas. Y estas metas son, en primer lugar, para adorar a Dios. Para adorar a Dios. La iglesia existe para ofrecerle culto a Dios. La iglesia existe para adorar a Dios. El Señor sacó a la iglesia del mundo por amor a su nombre, a fin de que la iglesia le diera gloria a su nombre como corresponde. Por eso, si el Señor te sanó, el Señor te salvó, el Señor restauró tu matrimonio, el Señor hizo algo en tu vida, gloria a Dios por el instrumento que usó. Pero no le debes a esa persona, no estás endeudado con esa persona, ese instrumento que Dios usó. Con quien estás endeudado y agradecido es con Dios, y es a Él a quien tienes que darle la gloria. Vamos a darle un aplauso al Señor por esa verdad. Es a Él a quien damos la gloria. Así que la principal prioridad de la iglesia es adorar a Dios. Cuando nos reunimos de manera corporativa,
ya sea en un culto, en un seminario, en un congreso, en un avance evangelístico, en una obra de ayuda social a los necesitados, etcétera. Todo tiene que ser para rendirle culto a Dios. La iglesia es un sacerdocio santo que se ofrece a sí mismo como sacrificio vivo, como sacrificio santo y agradable al Señor. En Romanos capítulo 12, verso 1, el apóstol Pablo dice que presentemos pues nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Ese es nuestro culto, es nuestra forma de adorar a Dios. Y primera de Pedro capítulo 2 verso 5 dice que nosotros somos piedras vivas, que estamos siendo edificados sobre la piedra principal que fue desechada, la piedra que fue echada a un lado, el cual es Cristo. Cristo es esa expresión de la que Pedro dijo en Mateo capítulo 16 versículo 18: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: sobre esta roca, no diciendo que Pedro era la roca, sino sobre esa declaración de que Cristo es el Hijo de Dios, la iglesia descansa sobre ese fundamento que es Cristo. Y nosotros, como piedras vivas, estamos siendo edificados en el templo del Señor. Así que el propósito de la iglesia entonces es darle gloria a Dios. Y una de las metas al darle gloria a Dios es adorarlo. La segunda meta es salvar al mundo. Salvar al mundo. La iglesia es un conjunto de creyentes que ha sido llamados a testificar ante el mundo. Todo miembro de la iglesia, todos los que integran el cuerpo, han recibido gracia para llevar a cabo esta tarea de testificar al mundo. Por cierto, quiero animarles a lo siguiente: vamos a tener nuestro congreso de dimensiones celebrando los 30 años de Mundo de Fe aquí en Nicaragua, 20 años de la iglesia también, y vamos a tener una celebración increíble. Vamos a ir desde el domingo 20 de marzo hasta el miércoles 23. Y bueno, les cuento que vamos a tener los pastores Holland, el pastor Omar Herrera, el pastor Eduardo Vélez, va a estar el pastor Richard García, y vamos a tener también con nosotros a Quique Pavón y Marcela Gándara. Marcela Gándara estará con nosotros martes y miércoles, pero el miércoles quiero contarles que será una noche de alcance evangelístico. El pastor Richard estará compartiendo una palabra para aquellas personas que todavía no conocen del Señor. Yo quiero reclutarlos a ustedes, quiero comisionarlo a usted para que comencemos a orar. La próxima semana vamos a tener una forma en la que usted ponga el nombre de las personas por las que va a estar orando, o vamos a estar orando, para invitarlos a venir esa noche de miércoles 23. Será una noche increíble. Es una oportunidad para que nosotros como iglesia anunciemos, llevemos el mensaje, compartamos con otros, los invitemos y que escuchen el mensaje que puede transformar la vida de esas personas. Entonces vamos a tener una celebración increíble, y yo quiero animarles para que ustedes se unan como lo que son la iglesia. Y entonces vaya pensando qué persona le gustaría invitar que no conocen al Señor. No se trata de traer a otros hermanos de otra iglesia, son personas, amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, de clase, etcétera, que no conocen al Señor, no tienen una relación con el Señor. Escriba los nombres de ellos, nos los va a hacer llegar. Vamos a buscar la manera en la que usted, ya sea de manera electrónica o en físico, porque vamos a estar orando por esas personas. Que Dios toque los corazones de esas personas para que sientan esa necesidad de escuchar la palabra del Señor y puedan llegar esa noche. Así que la iglesia es llamada a salvar. Y hablando que lo que hacemos le tiene que dar gloria a Dios, tenemos que asegurarnos que cada cosa que hacemos, cada actividad de la iglesia, cada movimiento que la iglesia hace, tiene que ser para la gloria de Dios. Finalmente, la iglesia tiene como propósito darle gloria a Dios, y dentro de esa meta o ese propósito de darle la gloria a Dios, la otra meta que tenemos que reconocer es que la iglesia tiene como meta equipar a los creyentes.
hasta que todos los creyentes lleguen a la unidad de la fe y alcancen la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, cada iglesia local debe brindar el cuidado necesario, la preparación necesaria, el perfeccionamiento para que los creyentes ya no sean niños fluctuantes, llevados de un lado para otro. Escuche o leamos lo que dice Efesios capítulo 4, por favor. Efesios 4, verso 11 al 15. El apóstol Pablo dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los santos no son imágenes. Los santos son los creyentes. La palabra santo quiere decir los que fueron apartados, dedicados o consagrados para Dios. Tiene que ver con la iglesia. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, no cabe duda. De manera entonces que la iglesia tiene la tarea, dentro de su propósito de darle gloria a Dios, tiene la meta de equipar a los creyentes. Y sobre eso yo quiero animarles para que usted no se pierda los miércoles aquí en la iglesia, porque vamos a comenzar toda una dinámica de equipar, de preparar, de formar en ustedes, los creyentes, los hijos del Señor, el carácter de Cristo en su matrimonio, en los jóvenes adultos, en cada persona, hombre y mujer. Vamos a comenzar a trabajar de una manera que nos dé la oportunidad de fortalecer las relaciones en su familia, en su vida espiritual, en su relación con Dios. Por eso quiero animarte que no te pierdas los miércoles. Los miércoles no es un día para darse de baja. Los miércoles no es un día para pensar de que bueno, eso no es tan importante como el día domingo. No tenga esa mentalidad. Venga y expóngase intencionalmente a ser formado. La palabra perfeccionar quiere decir remendar. En el original la palabra perfeccionar quiere decir remendar, y la idea es como cuando los pescadores van al mar y tiran la red y pescan y alan las redes llenas de peces. Cuando han vaciado las redes de los peces, ellos las extienden en algún espacio ahí y se encargan de revisar eslabón por eslabón dentro de la red, porque si hay algún eslabón que se rompió por un pez, una roca o una rama, etcétera, entonces el pescador tiene la tarea de remendar, de perfeccionar ese eslabón que se rompió y lo deja otra vez. Esa es nuestra tarea como pastores y líderes en la iglesia, perfeccionarlos a ustedes, remendarlos, porque todos venimos aquí todos chuecos, todos distorsionados. Nuestra vida viene, cuando venimos a Cristo, nuestra vida viene más enredada que un plato de tallarines. Usted no sabe dónde empieza y dónde termina. Es un desorden en nuestra vida, desorden en nuestras relaciones, desorden en nuestra economía, desorden en nuestro matrimonio, desorden con nuestros hijos, desorden en un desorden horrible. Pero el Señor le ha dado a la iglesia la tarea de perfeccionar a los santos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Darle gloria a Dios. Dígalo conmigo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Darle gloria a Dios. En lo que hacemos, en lo que decimos, tiene que ser para la gloria de Dios. Dios tiene que ser glorificado. Y dentro de ese propósito hay 3 metas. Y la primera de ellas, a ver, ¿quién se acuerda? La primera de ellas tiene que ver con la adoración. Adoramos a Dios. Ese es el propósito por el cual existimos.
adorar a Dios. La segunda tiene que ver con salvar al mundo. Hemos sido comisionados para ir y ser sal, ser luz, ser semilla, para tocar las vidas de las personas, para decirle al mundo que hay esperanza en Cristo Jesús. Y la tercer meta es equipar a los creyentes. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos, enséñenle todo lo que les he mandado, en Mateo 28, 18 al 20. Así que la finalidad de la iglesia es representar el propósito eterno de Dios. La iglesia existe entonces para ser la expresión orgánica y la extensión física del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia existe para ser la familia de Dios. La iglesia existe para ser el edificio en el que cada piedra viva está siendo transformada para formar parte del templo del Señor. La iglesia existe para ser la expresión del avance del reino de Dios en la tierra. La iglesia existe para ser el instrumento útil para manifestar la presencia de Cristo. La iglesia existe para ser las manos, los brazos, los pies, los ojos, la boca, los labios de Cristo en la tierra. La iglesia existe para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Padre, danos cada día una revelación nueva, fresca de lo que es la iglesia. Hoy hemos aprendido que el propósito de la iglesia es darte gloria a ti, Señor. El propósito de la salvación no es que nos quiere rescatar, ya no voy al infierno. No, el propósito de la salvación es que tú recibas la gloria, Padre. Cristo, tu Hijo, fue a la cruz movido por la pasión de glorificarte a ti. Y Él envió a su iglesia a hacer lo que tiene que hacer en el mundo para darle gloria al Padre. Y dentro de esa gloria cumplimos la meta de adorarlo a Él, porque Él es el único Dios verdadero. Y nos ha dado la tarea, la meta de salvar al mundo, de tirar la red en el nombre de Jesús, para que los que no sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la meta de la iglesia es también equipar a los creyentes, formar a los creyentes, darles forma. Por eso en esta casa tratamos de ofrecer recursos que le den a la iglesia, como los cursos de sanidad, las reuniones de miércoles, Señor, cada capacitación que ofrecemos, las reuniones de los domingos. El propósito no es solamente juntarnos y estar así reunidos. El propósito es que tú recibas la gloria, que tú recibas la gloria, que te adoremos, que nos equipemos para salvar al mundo y nos equipemos para servir dentro de la iglesia. Padre, usa a tu pueblo, usa a tu iglesia, y gracias por lo que estás haciendo. Gracias por los años que vienen. Gracias por la forma en la que estás preparando esta iglesia para ser sal, luz, semilla, ayudador de pobres, sanador de enfermos, libertador de cautivos. Señor, gracias por el empoderamiento que tenemos del Espíritu Santo, porque, Señor, te damos gracias porque somos la iglesia. Somos la iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Somos iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor.